El estruendo de los cañones, gritos. El capitán del navío mercante está seguro de su victoria. De repente, desde el barco pirata se oye un grito: ¡Diablo del mar! La tripulación de bandidos, sin una sola palabra de más, ejecuta una maniobra compleja y sincronizada. 10 segundos después, el costado del buque mercante salta en 1000 pedazos por un impacto devastador. No fue suerte, fue un lenguaje, y hoy no solo vamos a traducirlo, vamos a descifrar el principio mismo que convertía a una turba de forajidos en las fuerzas especiales del siglo XVIII. Imaginen ese infierno. El estruendo de una sola andanada de 20 cañones superaba los 150 decibelios. Es más ruidoso que un avión a reacción despegando. En medio de tal estruendo, las órdenes complejas no solo eran ineficaces, eran físicamente imposibles. Se necesitaba un lenguaje que pudiera gritarse a través de una tormenta de fuego y madera, y a través de una torre de Babel. La tripulación pirata era una escoria de toda Europa y África. Hablaban una decena de idiomas y dialectos. En una batalla donde cada segundo cuenta, una orden como giren el palo mayor 2/4 a babor y prepárense para disparar por la banda de babor era un fracaso garantizado. Se necesitaba un protocolo universal e intuitivo. En el barco de Bartholomew Black Bart Roberts, uno de los piratas más exitosos, servían ingleses, irlandeses, escoceses, galeses y esclavos africanos liberados. Intentar dirigirlos en un solo idioma durante el combate habría sido como una evacuación de emergencia en la ONU sin traductores. Esto nos plantea 3 preguntas. ¿Cómo una sola palabra reemplazaba una frase entera? ¿Qué señales se crearon no para atacar, sino para aniquilar psicológicamente al enemigo? ¿Y cuál era la única señal tan peligrosa para los propios piratas que su uso, según algunos códigos piratas, equivalía a traición y se castigaba con la muerte inmediata a manos de sus propios compañeros? Este lenguaje se basaba en 3 principios implacables. Primero, una señal, una acción compleja. Sin aclaraciones, la orden Kraken podía significar: todos preparen los garfios y resones de abordaje. La orden calma, todos a cubierto, se espera una andanada de respuesta. Esto reducía la carga cognitiva en combate al mínimo absoluto. El cerebro no pensaba, el cuerpo actuaba. No era solo una orden, era una tecla de acceso rápido en un videojuego. No haces 10 clics consecutivos, presionas un botón y se ejecuta un script complejo y preprogramado. El código pirata era un conjunto de esas teclas de acceso rápido para la batalla. En segundo lugar, las palabras no eran aleatorias. Diablo del mar, el beso de la sirena, el aliento del leviatán. Cada orden era una poderosa metáfora del folclore marino. Esto las hacía instantáneamente memorables y creaba una conexión emocional. Eran dispositivos mnemotécnicos perfectos. El cerebro de un marinero del siglo XVIII estaba impregnado de los mitos del mar. Asociar una maniobra compleja con la palabra Kraken era 100 veces más efectivo que con maniobra 7B, porque el Kraken ya vivía en sus mentes, asociado con el poder, los tentáculos y la captura. Era el uso de una red neuronal existente para fines militares. Y en tercer lugar, este lenguaje era un arma social. Era un marcador de nosotros contra ellos. Un marinero nuevo que no conocía el código era inútil y peligroso. Conocer el código era el pase de entrada a la hermandad. No conocerlo, la marca de un extraño que podía ser arrojado por la borda. Este lenguaje era un cortafuegos viviente. Identificaba al instante a los espías de la Marina Real que podían saber de náutica, pero no podían conocer el dialecto único de un barco en particular. Imaginen por un segundo que tienen que inventar una palabra clave para la tarea más compleja de su trabajo. Por ejemplo, rehacer completamente un proyecto porque el cliente cambió de opinión en el último segundo. Lo llamarían Protocolo Fénix porque el proyecto debe resurgir de las cenizas, o la mordedura de la hidra porque donde resuelves un problema aparecen 2 nuevos. Su metáfora,
Es su código pirata personal. Ahora que conocemos las reglas del juego, descifremos las combinaciones más letales. Empecemos con esa misma Diablo del Mar. Una maniobra tan efectiva que su descripción se encuentra en informes confidenciales de capitanes de la Marina Real como un ardid desleal y diabólico, impropio de un verdadero marinero. Y era algo más que simples disparos. La orden Diablo del Mar era la señal para ejecutar un ballet mortal. El barco pirata giraba deliberadamente hacia el enemigo, presentando su costado como si lo invitara a disparar. Era el cebo. El capitán del buque mercante, al ver un error tan obvio, ordenaba una andanada completa. Y en el momento en que sus cañones vomitaban fuego y su tripulación estaba ocupada en la larga y ardua recarga, los piratas realizaban una maniobra brusca, casi antinatural. Viraban y descargaban toda su andanada lateral en el casco completamente indefenso. Era una clásica finta de boxeador sobre el agua. El barco pirata fingía abrir su flanco a un pie. Golpe, provocando al oponente a lanzar un ataque potente pero prematuro. Y en el momento en que el enemigo quedaba totalmente expuesto tras su andanada, los piratas lanzaban un contraataque devastador. Pura táctica de Muhammad Ali, ejecutada por un barco de 500 toneladas, pero esa era solo una combinación. La orden quebrar la columna significaba ignorar por completo a la tripulación y el casco. Todo el fuego de todas las armas se concentraba en un único objetivo, el palo mayor. La tarea no era hundir, sino inmovilizar, convertir al enemigo en un blanco inmóvil. Para esta señal, los artilleros no cargaban balas de cañón normales, sino palanquetas o balas enramadas. Se trata de dos medias balas unidas por una cadena. Al volar, giraban, convirtiéndose en una gigantesca guadaña rotatoria que no tanto rompía los mástiles como cegaba el aparejo y las velas, transformando el barco en un gigante indefenso con las alas rotas. Incluso el abordaje estaba codificado. Marea roja no era un simple grito de al abordaje. Era la orden para un tipo específico de asalto, atacar desde dos lados simultáneamente por proa y por popa, creando el máximo pánico. El objetivo principal no era solo capturar el barco, sino capturar al capitán y al timonel para obtener las cartas de navegación y la información sobre la carga. No era una incursión desordenada de una turba, sino un asalto coordinado al estilo de las fuerzas especiales. Un grupo creaba una distracción ruidosa en la proa, mientras que el grupo de asalto principal se infiltraba por la popa con el objetivo de descabezar el mando del barco. Las cartas y los diarios de navegación en el camarote del capitán a menudo eran más valiosos que la propia carga. Ahora, imagínese en el buque mercante. Ve a los piratas disparando sin ton ni son a su mástil. Piensa, idiotas. No sabe que es la señal quebrar la columna. Ve cómo exponen torpemente su costado y grita a su tripulación, ¡fuego! Y como respuesta desde su cubierta se oye, ¡diablo del mar! Y comprende que acaba de caer en una trampa. Los piratas no eran solo bandidos, eran ilusionistas. Su lenguaje secreto era el gesto de distracción de un mago. Mientras usted miraba su mano derecha, que supuestamente hacía algo estúpido, su mano izquierda preparaba el truco mortal. Usted veía el caos, pero en realidad era el único espectador de una obra perfectamente escenificada. Pero el ataque es solo la mitad de la batalla. Mucho más interesante es cómo este lenguaje salvaba a los piratas cuando el infierno se desataba en su propia cubierta. Y para eso tenían una señal que todo marinero temía oír más que el rugido de los cañones enemigos, una señal que significaba que el enemigo más temible ya estaba a bordo. Ese enemigo era el fuego, y la señal era beso de pólvora. No era un grito de fuego. Gritar fuego en un barco de madera lleno de barriles de pólvora es una sentencia de muerte, es una orden para el pánico. Beso de pólvora era una orden para un protocolo. No estaba destinada a toda la tripulación, sino a un grupo especial de marineros que en ese mismo instante lo dejaban todo y corrían hacia la Santa Bárbara.
Su tarea era acordonar la zona, extinguir las llamas o, si era demasiado tarde, arrojar los barriles humeantes por la borda. Gritar «fuego» es como gritar «ha sufrido un paro cardíaco» en medio de una multitud. Provoca un caos impotente. Beso de pólvora. Es como una orden de código azul en un hospital. Activa instantáneamente al equipo de reanimación, que sabe exactamente qué hacer. Es la sustitución del instinto de pánico por un procedimiento de supervivencia. Este mismo principio se aplicaba a las pérdidas. El grito de «hombre al agua» podía distraer a los artilleros en el momento decisivo de una andanada. Por eso, en su lugar, se utilizaba un silbido especial o una frase en voz baja. «Neptuno reclama lo suyo». Esta señal solo la oían el timonel y el vigía del mástil. Iniciaba una maniobra de rescate sin distraer del combate al equipo de abordaje y a los artilleros. Era un sistema de triaje de combate. La señal «Neptuno reclama lo suyo» era el reconocimiento de una tragedia, pero con la fría comprensión de que salvar a un hombre no debía costar la vida de todo el barco. Delegaba la tarea de rescate a un círculo reducido de especialistas, permitiendo que el resto del organismo siguiera luchando. Incluso la retirada táctica era una compleja maniobra codificada. La orden Mar de Espejo no significaba simplemente retirada. Era la orden para ejecutar toda una representación. Liberar una espesa cortina de humo con paja húmeda y alquitrán, arrojar barriles en llamas por la borda para distraer a los perseguidores, y navegar contra el viento usando el humo como cobertura. La señal Mar de Espejo convertía el barco en un calamar gigante, liberaba una nube de tinta creando un caos visual y desaparecía en medio de ese caos. El nombre, una ironía genial, ya que la orden creaba exactamente lo contrario a un mar tranquilo y especular. Hemos analizado el lenguaje para los suyos, para el ataque y para la supervivencia, pero los capitanes piratas más geniales utilizaban otro lenguaje paralelo. Su objetivo no eran los oídos de sus marineros, sino la mente y el alma de sus enemigos. Aprendieron a ganar batallas incluso antes del primer disparo. Siguieron intuitivamente la regla principal de Sun Tzu. El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar, y su lenguaje del miedo era la principal herramienta para ello. Imagínese en completa oscuridad en medio del océano. Durante horas solo oye una cosa, un redoble de tambores, pero no es una marcha militar. El ritmo es quebrado, inquietante, casi ritual. Para la tripulación pirata era la señal para prepararse, pero para los supersticiosos marineros de un buque mercante era la banda sonora de su propia ejecución. Era un bombardeo de artillería psicológica que duraba toda la noche. Como la música de la película Tiburón, temes al escualo mucho antes de verlo. Ese redoble de tambor era el tema musical de una muerte inminente que agotaba la voluntad de resistir incluso antes del amanecer. Este mismo principio funcionaba con las señales visuales. Todo el mundo conoce la Jolly Roger, pero era solo una herramienta en el arsenal. La bandera negra con la calavera y las tibias cruzadas significaba un ultimátum. Ríndanse y les perdonaremos la vida. Pero si los piratas izaban una bandera roja, no habría piedad para nadie. La bandera roja era conocida como Jolly Rouge, rojo bonito en francés. Muchos historiadores creen que fue precisamente la distorsión de Jolly Rouge lo que dio origen al inglés Jolly Roger. Así que la bandera rojo sangre no era solo una alternativa, sino posiblemente la precursora de toda la marca pirata. Era la elección que ofrecían sin una sola palabra, plata o sangre. Evaluemos la eficacia. La señal Diablo del Mar es un 10 sobre 10 en táctica, pero el redoble de tambores nocturno es un 2 sobre 10 en táctica, pero un 9 sobre 10 en psicología. Un gran capitán pirata no es el que conoce más códigos, es el que en el momento adecuado elige en qué escala golpear, la táctica o la psicológica. El capitán era como un jugador de estrategia con 2 barras de ataque, daño al casco y daño a la moral. A menudo era más barato y efectivo reducir a 0 la barra de moral del enemigo con banderas y tambores, forzándolo a rendirse,
que gastar pólvora preciosa y arriesgar hombres para reducir a cero la barra de resistencia de su barco. Este sistema parece perfecto, rápido, eficaz, aterrador, pero tenía una grieta en su armadura, una vulnerabilidad que podía hundir cualquier barco pirata más rápido que una bala de cañón. Y al igual que la Estrella de la Muerte, este sistema de combate casi perfecto tenía una vulnerabilidad diminuta pero fatal, y en cuanto la Marina Real lo comprendió, dejó de apuntar al casco del barco y comenzó a cazar su procesador central. Ese procesador era de carne y hueso, era el capitán, o su primer oficial. Todo este sistema implacable de órdenes dependía de una sola persona. Si lo eliminabas con el disparo de un francotirador desde la cofa, el mecanismo sincronizado se convertía instantáneamente en un caos ingobernable. La tripulación conocía las palabras, pero no sabía cuándo usarlas. El capitán no era solo un comandante, era la clave de cifrado viviente. Sin él, a la tripulación le quedaba un conjunto de órdenes cifradas que no podían aplicar en el momento adecuado. Es como tener acceso a un superordenador, pero perder la contraseña de administrador en medio de un ciberataque. Por eso, un marinero capturado que conocía el código era más valioso que el oro para el enemigo. Descifrar incluso dos órdenes como Diablo del Mar transformaba la táctica pirata de una magia impredecible a un plan legible. Tal prisionero era para un capitán de la Marina Real como la máquina de cifrado Enigma capturada en el 41 para los aliados. Le daba la oportunidad de descifrar todo el sistema. Pero también había una vulnerabilidad interna. El código era eficaz para escenarios ensayados de antemano. Pero ¿qué pasaba si aparecía un tercer barco? ¿O si se desataba una turbonada repentina? No había órdenes para eso. Este sistema era como una red neuronal entrenada en 1000 escenarios de batallas navales. En ellos era genial, pero si se encontraba con un cisne negro que no estaba en su conjunto de datos de entrenamiento, no tenía protocolo. El sistema entraba en estupor, incapaz de improvisar. Este sistema está muerto, pero sus principios son eternos. Aquí hay 3 lecciones del código pirata que fortalecerán su comunicación hoy. Primero, nombra la maniobra. Para tareas complejas y repetitivas en su trabajo, invente un nombre en clave corto y metafórico. Esto acelerará la comprensión en el equipo y convertirá una instrucción en una misión. En Google, la compleja tarea de crear el equipo perfecto se llamó Proyecto Aristóteles. Este nombre comunicó instantáneamente el objetivo a todos los participantes. En segundo lugar, conoce tu bandera. Defina claramente qué información es para uso interno y cuál para uso externo. Gestione las señales que envía a competidores o socios. Apple ha utilizado durante décadas la bandera negra del secretismo total para crear expectación, mientras que internamente los proyectos viven bajo sus propios nombres en clave. Y en tercer lugar, crea un ancla emocional. Visten las ideas más importantes no con instrucciones secas, sino con imágenes vívidas. Se recuerdan y motivan infinitamente mejor. Elon Musk llamó a su empresa de perforación de túneles The Boring Company, la compañía aburrida o de perforación. Este juego de palabras se recuerda mejor que cualquier nombre técnico. Entonces, ¿cuál era su arma principal? ¿Su software interno y genial? ¿El lenguaje que los convertía en un mecanismo único? ¿O su marca externa y aterradora, la reputación que ganaba batallas sin un solo disparo? Escriban en los comentarios software o marca.